Vamos a continuar, vamos a entrar en el tema el día de hoy y bueno, el Señor es bueno, amén. Acompáñenme por favor a leer Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú. Y bueno, ahí dice de quién era hijo. Versículo 2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus criadas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Este pasaje, esta historia, es una historia muy interesante. Es el principio. Para los que ya conocen la historia, es el principio de la vida del profeta Samuel. Los que no han leído esta parte, solamente, bueno, la historia del profeta Samuel es muy interesante. Es un profeta que tiene un papel muy determinante en la historia del pueblo de Israel. Pero la historia de Samuel es tan impresionante, el personaje de Samuel es tan relevante, que a veces la historia que hay detrás de él, detrás de su nacimiento,
queda así como oculta. Todos se enfocan en la vida de Samuel, pero dejamos así como que un poquito olvidado lo que hubo antes de que él naciera. Y hay muchas características acerca de la época en la que Samuel nació. Era una época que, si usted ha leído el libro de los Jueces, se va a dar cuenta cómo el pueblo de Israel vivía en un caos, en una anarquía total y completa, porque como pueblo estaban acostumbrados, durante mucho tiempo estuvieron acostumbrados a que el tabernáculo estaba en el desierto, en medio del pueblo, y Moisés les traía el mensaje de la palabra de Dios a todos, los reunía alrededor del tabernáculo, donde el tabernáculo se movía, ahí se movía el pueblo junto con el tabernáculo, ¿verdad? Y era una relación muy estrecha. Pero cuando entran en la tierra de Canaán, cada quien se va a su territorio. Ya no hay campamento donde estén todas las tribus juntas, sino que cada tribu se va a su territorio. Y ahora ya la palabra de Dios no llegaba a ellos, sino que ellos tenían el mandamiento de venir a donde estuviera el tabernáculo a buscar la palabra del Señor. No todos lo hacían. Durante mucho tiempo muchos no lo hicieron, pero hubo unas cuantas familias temerosas de Dios que siguieron haciéndolo. Entre ellos está la familia de este varón, Elcana, que dice que él iba cada año, él subía cada año a un lugar llamado Silo, que es donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca. Después de que entraron en la tierra prometida, ahí se estableció el tabernáculo. Y este hombre iba cada año a ofrecer sacrificios y a dejar ofrendas. Subir al tabernáculo representaba una bendición, porque ellos iban a agradecer. No vienen a buscar a nadie de aquí, no se preocupe. Ellos iban a agradecer al Señor por las bendiciones de todo un año de cosechas, todo un año de crianza de ganado, todo un año de trabajo, ¿verdad? En su casa, un año más de vida, un año más que el Señor les había permitido estar ahí viviendo en ese lugar especial. Entonces eran muchas cosas y era motivo de mucha alegría, de mucha fiesta. Imagínense, llevaban muchos animales para sacrificarlos en el tabernáculo, en el altar del Señor. Y después de sacrificar los animales, después de que la sangre era rociada y era expiado el pecado y eran presentados justificados delante de Dios, imagínense qué felicidad. Pero en la familia de Elcana había algo que opacaba esa felicidad. Elcana tenía dos esposas, ¿verdad? Como en algunos casos encontramos en la Biblia que había hombres que tenían más de una esposa. Ya no estamos en ese tiempo. Para los que quieran hacer preguntas, bueno, ese tiempo ya pasó. Ahora ya cada quien la suya, ¿verdad? Pero en ese tiempo era permitido. Y este hombre tenía dos esposas, y una de esas esposas tenía hijos, pero la otra no. Parece ser que es una historia bastante común y tiene una razón de ser, pero bueno, ese es otro tema. Pero Ana era una de las esposas de este hombre, no tenía hijos. Entonces, imagínese por un momento lo que significaba subir a Silo, al altar del Señor, al tabernáculo de Dios, para dar gracias y para celebrar las bendiciones de Dios durante un año. Le daban gracias a Dios por las cosechas, porque había habido buenas cosechas.
llevaban carretas llenas de frutos de las cosechas para darlas como ofrenda, como diezmo a los sacerdotes. Llevaban animales, llevaban muchos animales para ser entregados también en la casa del Señor como ofrenda, porque ese año habían las vacas, ¿verdad? Habían parido muchas crías, muchos becerros, y la hacienda de este hombre había prosperado. Aún dice que los criados que vivían en su hacienda, ¿verdad? También iban, y era algo así como era una celebración, era ir y gozarse delante de Dios, aún por los hijos, ¿verdad? Imagínense, pero iba la esposa que se llamaba Penina, que tenía hijos, y era una fiesta, porque dice que a cada hijo le daba una parte, le daba algo para que ellos también tuvieran que ofrecer delante de Dios. Pero cuando llegaban del lado de Ana no tenía hijos. Yo creo que era el momento de un silencio incómodo, cuando él tenía que darle a los hijos de Penina su ofrenda para que la presentaran delante del Señor. Y cuando de repente él volteaba a ver hacia donde estaba Ana, había un silencio incómodo, había una situación muy difícil de manejar, de digerir. Y aunque él, dice la Biblia, le daba una parte, una ofrenda especial a Ana también, porque la amaba, pero no había tenido la bendición de ser madre, de tener hijos. Entonces ella iba adelante. Puede imaginarse lo que era el trayecto, el camino hacia el tabernáculo de Dios. En el camino dice que la esposa que sí tenía hijos, Penina, afligía a Ana. De hecho, la palabra que la Biblia usa ahí, dice su rival, la afligía. Había una rivalidad entre esas dos mujeres, porque una tenía hijos y la otra no. Porque la casa de una tal vez era todo gritos, fiesta, algarabía, y la casa de la otra era solamente silencio, amargura, dolor, soledad. Y todavía dice que la que sí tenía hijos afligía a la que no tenía hijos, o sea, se burlaba de ella, le echaba en cara que no había podido tener hijos. Quiero recordarle que en la Biblia el hecho de que una mujer no pudiera tener hijos va más allá de una condición de salud. Era una maldición, era considerada una maldición. En Génesis 3:15, cuando se proclama por primera vez el mensaje del evangelio, el Señor le dice a la serpiente: un descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Aunque tú lo vas a herir en el calcañar, pero ella te va a herir en la cabeza. De ahí en adelante los judíos atribuyeron a la mujer la tarea de tener hijos, la mayor cantidad de hijos. Por eso usted va a encontrar en la Biblia mujeres que tuvieron muchísimos hijos, porque ellos tenían la creencia, ¿verdad? Dijeron: entre más hijos tengamos, más rápido va a llegar el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y por eso una mujer que no podía tener hijos era considerada una maldición. De hecho, era considerada como una mujer que no era salva, que no se podía salvar, porque no contribuía pues con la causa de traer al mundo al hijo de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces eso era una aflicción. Ahora, la razón por la que esta mujer, Penina, se sentía tan superior, se sentía tan con tanta ventaja sobre Ana, imagínense, sus hijos iban a ser los herederos de todo lo que este hombre tenía, de toda su hacienda, de todas sus riquezas. Había mandamientos de la ley respecto a los hijos
que Ana nunca iba a poder realizar, porque no tenía hijos. Y una manera de concebir esto es que para una mujer, el anhelo en su corazón, uno de los mayores anhelos en su corazón es tener hijos, salvo algunos casos excepcionales, ¿verdad? Que por diferentes razones hay personas que deciden no tener hijos, y bueno, son decisiones personales, ¿verdad? Muy respetables, pero en la naturaleza, el anhelo, el deseo del corazón es tener hijos. Y aunque no los tengan de manera natural, de manera biológica, siempre hay ese cariño, ese amor maternal, siempre hacia un sobrino, hacia algún niño o niña, ¿verdad? Que sea cercano, siempre se va a volcar ese amor, ese corazón maternal sobre otra persona, porque es la naturaleza, el instinto, no solamente el deseo, pero el instinto también, ¿verdad? Que Dios puso en nosotros, y el mandamiento que Dios nos dio de multiplicarnos como seres humanos es algo que viene implícito en la naturaleza. Por eso usted ve que aún las niñas, cuando son pequeñas, el instinto es jugar, arrullar a sus muñecas, ¿verdad? Hay un instinto maternal que es natural. Y ese instinto, ese deseo, ese sueño de tener un hijo representa los anhelos, representa el cumplimiento de no solamente de los anhelos y de los deseos, pero del propósito de Dios. Una persona que no puede cumplir, que por alguna razón ve impedido el hecho de cumplir sus sueños, de cumplir sus anhelos, de alcanzar sus metas personales, es una persona que va a tener siempre en su corazón dolor, tristeza. Yo no sé, todos los que estamos aquí en este lugar hemos tenido en algún momento sueños, anhelos. Algunos probablemente hemos alcanzado esos anhelos, esos sueños. Otros probablemente no, o al menos todavía no. Y a veces sentimos muy lejano poder alcanzar lo que queremos. A lo mejor algunos de nosotros soñamos algún día con tener una familia, con casarse, con tener hijos, con tener un hogar. A lo mejor algunos de nosotros soñamos, ¿verdad? Los más jóvenes, con terminar una carrera, con poder desarrollarse de manera profesional, tal vez con viajar, tal vez con tener una casa propia o alguna pertenencia, ¿verdad? No sé, cada uno de nosotros tenemos sueños que deseamos alcanzar, anhelos que deseamos cumplir, no solamente tener algo, pero poder hacer algo por alguien, ¿verdad? Poder decir, cuando yo sea, por ejemplo, muchos jóvenes dicen, cuando yo sea grande, cuando ya trabaje, cuando yo sea solvente o independiente económicamente, quiero ayudar a mis papás porque ellos me ayudaron, o quiero cumplir, ¿verdad? Este sueño que a lo mejor mis papás no pudieron cumplir, de hacer esto, de ir a tal lugar. Muchos anhelos y muchos sueños que hay en nuestro corazón, que son buenos, pero que muchas veces están mal encausados. Dice la palabra del Señor que Ana iba todos los años a la casa del Señor, y todos los años Penina la afligía. Yo no sé de qué manera la afligía, ¿verdad? Puedo imaginarme muchas cosas. A lo mejor, imagínense, en las tardes, en su casa, Ana estaba ocupada haciendo algún quehacer, y de repente esta otra mujer iba y se sentaba en la puerta de su casa y comenzaba a tejer una pieza de ropa para sus hijos, para que la otra viera, ¿verdad? Y era una manera de decirle: yo sí tengo hijos y tú no. ¿De qué maneras podría esta mujer afligir a su rival, como dice la Biblia, ¿verdad? Presumiendo lo que ella sí tenía, presumiendo los logros tal vez que sus hijos estaban alcanzando,
presumiendo tal vez que un día sus hijos iban a ser los dueños de todo lo que había en esa hacienda. Y dice que el corazón de Ana se afligía. Y cuando ella iba delante del Señor, dice la Biblia, ella lloraba. Ahora, eso no solamente afectaba a Ana, eso afectaba también a su esposo. Porque el esposo llegó al momento en que se hartó, porque a veces así sucede en la familia. Por más amor que haya, por más, cuando una persona se siente con dolor, cuando una persona se siente afligida, cuando una persona se siente incompleta, no puede ser feliz, no puede desarrollarse en plenitud. Y eso no solamente le va a afectar a esa persona, pero le va a afectar a quienes viven con ella. Y en este caso, imagínense, todos los años el Cana iba a Silo a ofrecer sacrificios, a gozarse, a celebrar delante de Dios. Pero por más que él quería celebrar y festejar y estar contento y reírse con sus hijos y todo, siempre al lado de él escuchaba a Ana llorando. Siempre el llanto de Ana, siempre la cara larga de Ana, siempre la incomodidad de a lo mejor no poder celebrar tanto con sus otros hijos, porque a lo mejor eso le incomodaba a ella, o no poder abiertamente, ¿verdad?, ser como él quería ser como papá o como esposo, porque Ana se podía sentir afligida, lastimada, ofendida, y siempre estaba en esa situación incómoda de no poder inclinarse tanto ni de un lado ni de otro. ¿Quién lo mandó a tener dos, verdad? Pero esa era la situación. Esa era la situación que él vivía. Hasta que un día le dijo: ya. Podemos ver, por una parte, la insensibilidad del marido de ella. Dice que la amaba. Dice que él la amaba tanto que le daba una ofrenda especial a ella para que la presentara delante del Señor. Sin embargo, llegó el momento que, por más que él la amaba, no la podía comprender. No podía entender lo que había dentro de su corazón. Y entonces dice la Biblia que él le preguntó y le dijo: basta ya. Dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué siempre echas a perder las celebraciones? ¿Por qué siempre tienes que estar con tu cara larga? ¿Por qué siempre tienes? Y le hace una pregunta ridícula. Le dice, por ahí está, dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínese. Le dice: ¿para qué quieres hijos? Mira, conmigo estás rayada. ¿Para qué quieres hijos? Mira, conmigo tienes todo lo que quieras. Pero había una aflicción en el corazón de Ana que él no podía entender. Él no podía entender lo que ella estaba sintiendo, aunque él podía ver lo mismo que ella veía. ¿Qué es lo que ella veía en lo natural? Que no había hijos. Es lo mismo que él veía, no había hijos. O sea, los dos estaban conscientes de la misma situación. El Cana también, probablemente también le dolía y también sufría no poder tener hijos con Ana. Pero había una línea que él no podía cruzar, y era entender lo que ella estaba sintiendo. Y le dijo: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo creo que Ana lo miró y ni le contestó, nada más así como diciendo: ya, mejor cállate. Porque hay una parte en el corazón que no puede encontrar satisfacción. Mira, a veces aparentemente podemos pensar que tenemos todo para estar bien. ¿Qué le podía hacer falta a Ana? Si dice que el Cana
la amaba y era un hombre rico. Era un hombre que prosperaba cada año. Dice que cada año subía a dar gracias a Dios y a dejar ofrenda. Y eso significaba que cada año prosperaba. O sea, Ana, si lo trasladamos a tiempos modernos, probablemente Ana andaba en un Tesla, ¿verdad? Si le gusta. Probablemente traía el iPhone 19 ya, o sea, adelantada. Probablemente ella podía tener las mejores ropas, los mejores perfumes, los perros más finos, ¿verdad? Lo que usted quiera. El Cana le daba a ella todo lo que ella quería y hasta lo que no pedía, ¿verdad? También trataba de compensarla. Pero había una parte en el corazón que él no podía satisfacer. Había una parte en el corazón. Y mira, hay situaciones en nuestra vida que las personas no van a poder satisfacer. Solamente Dios las puede satisfacer. Y ya no digamos satisfacer, pero comprender. Este hombre no podía, él no entendía que aunque le diera todo lo material que ella pudiera necesitar, había algo que él no podía satisfacer en el corazón de ella. Y por más que le dijera y le dijera, eso trajo frustración al Cana. Porque yo creo que el Cana explotó así como diciendo: ¿qué más quieres que yo haga por ti? Mira, te doy todo, te doy esto, te llevo a tales lugares, te compro esto, tienes lo mejor, te tengo gente, ¿verdad? Ahí para que te sirva, te tengo ahí una casa de lo mejor, ¿verdad? Te tengo, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedo hacer? Pero tanto Ana como el Cana no alcanzaban a entender que había algo en el corazón que solamente Dios podía satisfacer. Y ella oraba, ella pedía, y estoy seguro que él también oraba, y llevaban mucho tiempo orando y pidiendo al Señor. Y hermano, quiero decirte algo: hay muchas personas y muchas familias el día de hoy frustradas, porque aunque han orado, aunque han pedido al Señor, no ha habido respuesta. Y no solamente no ha habido respuesta, pero no hemos sabido, no hemos entendido la situación por la que estamos pasando. En este matrimonio podemos ver una historia de frustración. Aparentemente lo tenían todo. Podían comprar lo que fuera. Lo que ellos quisieran comprar, lo podían comprar. Pero no podían comprar algo que solamente Dios puede dar: un hijo. Aparentemente ella era estéril, porque él tenía hijos con otra mujer. Aparentemente ella era estéril. Pero fíjese cómo dice: todos los días oraba, todos los años cuando subía oraba. El marido no la pudo comprender. Ahora, hubo un día en especial donde ella se hartó de la situación. Se fue de ahí donde estaba con su marido y se fue a orar al templo, o sea, al tabernáculo. Vamos a ver ese versículo. Y dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo no sé, pero aquí algo se rompió dentro de Ana. Como que ella dijo: voy a orar una vez más, pero no va a ser una oración como la de todos los días. No va a ser una oración solamente una oración hueca, una oración para pedir. Pero dice la Biblia, hizo voto diciendo, o sea, hizo una promesa delante de Dios y le dijo: Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjese bien la oración que ella hizo. Ella dijo: si no te olvidas de mí, si te dignaras mirar la aflicción, dice, si concedieras a tu sierva un ¿qué? Dice, dígalo fuerte, ¿un qué? Un hijo varón. ¿Por qué pidió ella un hijo varón? ¿Por qué dijo, Señor, si me concedieras un hijo varón? ¿Por qué no pidió una niña? Hay una razón. Inmediatamente después, ella dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, eso era algo que estaba escrito en la ley de Moisés, no es algo que ella inventó. El primer hijo de un matrimonio, cuando era varón, se llamaba el primogénito, era dedicado a Jehová. Ella dice, si tú me dieras un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, ¿no? Aunque ella no quisiera, si tenía un hijo varón, lo tenía que dedicar al servicio de Dios. Y obviamente, dice la Biblia, no tenía que pasar navaja sobre su cabeza, no tenía que beber sidra, no tenía, tenía que cumplir muchos requisitos. Era un voto que se llamaba el voto de nazareato. Era nazario delante del Señor y entonces no podía llevar una vida normal y no podía, tenía que cumplir ciertos requisitos. Pero quiero decirle, quiero hacer una pausa en cómo era la situación de ellos y quiero que por un minuto hablemos de cómo era la situación en Israel en ese momento. Si nos brincamos al capítulo 3, ya vamos a encontrar a un joven Samuel que era el hijo de esta mujer. Ahí en el capítulo 3 versículo 1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y escuche esto, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Esta declaración aparece más de una vez. Dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión. ¿Sabe qué significa esto? Que había pero muy pocas personas que estaban entregadas a Dios, por medio de las cuales Dios podía hablar. Acuérdese que en ese tiempo no había Biblias. La gente no tenía la palabra de Dios y entonces Dios hablaba por medio de profetas, por medio de videntes. Pero, dice la Biblia, no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. ¿Puede imaginarse usted eso? Había una crisis de predicadores en Israel. No había, hermano, si en los mejores momentos de Israel, cuando más palabra de Dios había, tenían que batallar con el pecado y con la rebeldía, con la desobediencia. Si cuando tenían líderes como Moisés, ¿cuántas veces Moisés no tuvo que batallar cuando el pueblo murmuraba, cuando el pueblo se rebelaba al Señor, cuando el pueblo quería regresarse a Egipto? Y tenían a Moisés, que dice la Biblia que después de él no hubo otro profeta como él que hablara con Dios cara a cara. Tenían al mejor pastor, tenían al mejor predicador, tenían al mejor maestro, y aún así tenían que andar batallando Moisés con ellos. Ahora, ¿puede usted imaginarse cómo era la vida en Israel cuando dice
que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Dice que no había visión con frecuencia. O sea, los videntes eran pocos, y por más que querían, parecía como que Dios no hablaba, no había revelación, no había visión. Buscaban a Dios y no había respuesta. Y cuando Ana oraba, cada año ella subía a Silo. ¿Cómo cree usted que era la oración de Ana? ¿Cómo cree usted que se sentía Ana cuando Penina venía con sus hijos? A propósito, nada más para hacerla sentir mal, se paseaba con sus hijos, corría con sus hijos. Probablemente algún día este hombre, Elcana, quiero yo pensar que en los primeros días de su matrimonio, a lo mejor un día él fue a la ciudad y trajo juguetes para niños y le dio una parte de esos juguetes a Penina y otra parte a Ana, y le dijo: esos juguetes guárdenlos para que cuando nuestros hijos crezcan tengan con qué jugar y todo. Y yo puedo imaginarme que un día Penina le dijo a Ana: oye, y los juguetes que tienes ahí guardados me los deberías de regalar para mis hijos, porque total tú ni hijos puedes tener. ¿Se imagina? Y así como esa, dice que afligía a Ana. Ahora, ¿cómo cree usted que Ana oraba? Ana decía: Señor, concédeme tener aunque sea un hijo o dos, para que esta mujer se deje de burlar de mí, porque soy la comidilla de todo el pueblo. Cuando todos, ¿qué crees que sentía Ana cuando iba al pueblo y de repente tal vez le tocaba ir al pueblo a hacer algún mandado y pasaba por enfrente de la primaria a la hora del recreo y escuchaba a todos los niños correr y gritar y jugar, y en su casa había un silencio total? Ella oraba y decía: Señor, concédeme tener hijos, porque la gente del pueblo todos hablan de mí, todos dicen: ahí viene la mujer sin hijos, ahí viene la mujer estéril, ahí viene la que nunca va a amamantar un hijo, ahí viene la que nunca va a cargar un hijo, ahí viene la que nunca va a comprar pañales, ahí viene la que nunca va a comprar juguetes para niños. Por todos lados esta mujer era afligida. Y ella se centró durante mucho tiempo en su necesidad personal. Su oración probablemente era: Señor, dame hijos para que ya me dejen de estar molestando. Señor, dame hijos para que vean que yo también puedo tener hijos, para que vean que yo también puedo ser madre, para que vean que yo también puedo educar a mis hijos de esta manera. Y ella se centraba en ella. Ella dijo: si yo tuviera una hija, probablemente, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero yo puedo imaginarme, si ella hubiera dicho: Señor, si yo tuviera una niña, una hija, yo la tendría aquí conmigo, ¿verdad? Te tendría los mejores vestidos, nunca andaría greñuda, ¿verdad? Siempre andaría bien peinada, bien vestida, siempre tantas cosas. Pero llegó un momento que el corazón de Ana cambió. Y este es el punto que quiero compartirte el día de hoy. ¿De dónde venía tanta burla y tanta maldad hacia Ana? ¿De dónde venía que la gente fuera tan cruel con ella por no tener hijos? Que la gente se burlara, que la gente dijera: ahí viene la mujer que no va a poder cumplir la promesa de Génesis 3:15. Ahí viene la mujer que no va a poder hacer esto, que nunca va a ser feliz, que nunca. Ahí viene la mujer. Tal vez le decían: bueno, como no tiene hijos, pues se va a volver la mujer de los perros, o se va a volver la mujer de los Tupperware, o se va a volver la mujer de los catálogos, ¿verdad? Porque como no tiene hijos, pues algo tiene que ocuparse en hacer. Y siempre se burlaban. Ahora, pregunta: ¿de dónde venía tanta crueldad hacia Ana de la gente? ¿Cuál era el origen de esa crueldad hacia ella?
de que la gente se burlara, de que la gente la afligiera. ¿Cuál era la razón por la que eran tan malos con ella? ¿Cuál era la razón de que la hirieran y le pusieran el dedo en la llaga siempre? ¿Cuál era la razón? Lo que dice el capítulo 3, versículo 1: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ana, por un momento, mira, cuando una persona está sintiendo dolor, cuando una persona está siendo afligida, cuando una persona está siendo víctima, esa persona se centra en su dolor. Esa persona se centra en buscar la manera de aliviar esa situación. Nos volvemos egoístas y nos encerramos en nuestra propia necesidad. Pero la respuesta, ¿cuánto tiempo crees que oró Ana así? Fueron años. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? Porque quiero decirte, aparte de eso, aparte de que el marido no la pudo entender, el sacerdote tampoco la pudo entender. Ella estaba orando y ya no le salían las palabras. Dice que nada más oraba en su corazón, pero movía los labios. Y el sacerdote se la queda viendo y le dice: esta tomó de más, esta se le pasaron las bebidas. Y todavía fue y le dijo: oye, aquí no es aquí no te vengas a curar la cruda, vete a tu casa. Sí, le dijo: ya digiere tu vino, ya vete para allá. Y Ana, fíjese las palabras que Ana le contestó en el siguiente versículo. Dice: no, dice, soy una mujer atribulada en mi espíritu. Dice, pero no estoy ebria, sino que dice: he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Sabes qué significa derramar tu alma delante del Señor? Significa cuando tú tienes un recipiente, una cubeta pues con agua, y la derramas, ¿qué le pasa a la cubeta? Se queda vacía. ¿Ah? Ana se quedó vacía. ¿De qué? De sus deseos personales, de su orgullo, de sus metas, de sus anhelos. Ella dijo: ok, yo quisiera tener una hija para que se quedara conmigo siempre, porque si yo tuviera, esto pudo haber pensado Ana, porque si yo tuviera un hijo varón, de todos modos ese hijo varón no estaría conmigo, porque lo tendría yo que enviar a que se prepare desde muy pequeño para servirle a Jehová, para servirle a Dios. Pero cuando Ana oró, Ana dijo: Señor, ya estuvo, ya no quiero nada para mí, pero veo la condición de tu pueblo. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta hostilidad hacia personas como yo? Porque de repente Ana dijo: ¿y qué tal si yo no soy la única que está sufriendo por esta situación? ¿Y qué tal si hay otras mujeres que también están sufriendo, o otras personas, también hombres, que están sufriendo por diferentes situaciones, pero que sufren igual que yo? Sufren la hostilidad del mundo, sufren el odio de la gente, sufren la incomprensión de la gente. Y de repente Ana dijo: y no solamente hay gente así, sino que en un futuro va a seguir habiendo gente así. Y mientras al mundo no se le predique la palabra de Dios, van a seguir afligiendo a este tipo de personas. Y entonces Ana dijo: Señor, ya no quiero que me des una hija que se quede conmigo para satisfacer mi anhelo de ser madre. Dijo: quiero que me des un hijo varón para que te sirva, para que satisfaga tus deseos, para que cumpla tu voluntad, para que ese hijo aprenda tu palabra
y después vaya y le predique al mundo, para que el mundo conozca tu amor y tu misericordia y no aflijan a las personas que son como yo. ¿Te das cuenta de lo que hizo Ana? Ana dejó de enfocarse en su dolor, dejó de enfocarse en su necesidad. Ana dejó de enfocarse en lo que ella quería y comenzó a enfocarse en lo que Dios quería. Ana dejó de pensar en lo que le podría traer satisfacción a ella y comenzó a pensar en lo que le podía traer satisfacción a Dios, y dijo: Señor, si tú me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Todos los días de su vida ese hijo varón le va a servir. Ese hijo varón va a ser dedicado al Señor, y nunca va a permitir que siga habiendo esta maldad en el mundo. Y hermano, quiero decirte algo. El Señor escuchó la oración de Ana. Quiero que leas conmigo 1 Samuel. Dice que cuando el niño fue destetado, su madre lo llevó, porque los hijos del sacerdote eran malos, eran muy malos. Pero vamos a resumirlo porque ya casi no hay tiempo. 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, de los hijos del sacerdote Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Cuando ella dejó de pedir para ella y empezó a pedir un hijo que le sirviera a Dios, y cuando ese hijo llegó, ella lo apoyó. Dice que cuando el niño fue destetado, ella lo llevó al templo para que le sirviera a Dios. Y cada año ella volvía al templo, así como lo hacía con su marido cada año, y le llevaba una túnica, le hacía ropa. Ahora ella ya podía también hacer ropa de niños. Le hacía su ropa al niño, le daba todo lo que el niño necesitaba para servirle al Señor. Y dice la Biblia que cuando ella le dio al Señor ese hijo y cumplió su promesa, la bendición de Dios vino sobre su vida. Y dice la Biblia que ella tuvo 5 hijos más. Dios la bendijo porque ella fue capaz de dejar de ver su dolor, de dejar de ver su necesidad y comenzar a ver la necesidad que había en el mundo. Dejó de ser egoísta, dejó de pensar en su propia satisfacción, en su propia voluntad, en lo que ella quería, y comenzó a orar por lo que Dios quería, por la voluntad de Dios, hermano. Muchos de nosotros no hemos recibido respuesta a nuestras oraciones porque estamos orando de una manera egoísta, porque estamos enfocándonos en lo que nosotros queremos. Pero es tiempo de comenzar a orar por lo que Dios quiere. Es tiempo de dejar de ver lo que nos traería satisfacción a nosotros y empezar a orar por lo que traería satisfacción en el reino de los cielos. Es tiempo de dejar de orar por lo que nos prosperaría a nosotros y empezar a orar por lo que traería prosperidad a la casa del Señor. Y cuando nosotros oramos, Dios nos bendice, hermano. Dios cumple los anhelos del corazón. Pero Él sabe cuándo es el tiempo, Él sabe cuándo es el momento y de qué manera, para que no nos haga daño, para que sea de bendición para el pueblo de Dios, para que sea de bendición para el reino de los cielos. Amén. Ponte de pie conmigo un momento. Y cierra tus ojos delante del Señor.
Levanta tus manos un momento en la presencia del Señor y vamos a adorar a Dios por un momento. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Hoy hemos venido a decirte, Señor, por mucho tiempo hemos orado por los anhelos de nuestro corazón, por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros deseamos, Señor. Pero pocas veces hemos pensado en lo que tú deseas, en hacer tu voluntad. Señor, hoy queremos vaciar nuestra alma, hoy queremos derramar nuestra alma delante de ti. Hoy no queremos pedirte cosas directamente para nosotros. Hoy queremos pedirte, Señor, muéstranos de cuál es la manera más efectiva de orar para que tu reino sea extendido, para que tu nombre sea glorificado. Enséñame, Señor, de qué manera puedo honrarte con mi negocio, de qué manera puedo honrarte con mis bienes, de qué manera puedo honrarte con mi familia, de qué manera puedo honrarte con mi trabajo, Señor. Ya no quiero pedirte que mi negocio prospere para mí, para ser rico, para ser bendecido. Hoy quiero pedirte que mi negocio prospere para poder edificar el reino de los cielos en esta tierra, Señor, para poder glorificarte. Yo no quiero, Señor, tener una familia para que digan que soy un buen padre, una buena madre. Hoy quiero, Señor mi Dios, que tu nombre sea glorificado, que mis hijos, que mis hijas te sirvan, te conozcan, Señor, que prediquen tu palabra, que sean ejemplos, que sean luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, Señor. Ya no queremos pedirte cosas de una manera egoísta. Hoy queremos decirte, Señor, de qué manera te podemos servir mejor, de qué manera lo que tenemos o lo que anhelamos puede servirte mejor. Ya no nos des para nosotros, danos para poder servirte, danos para poder glorificar tu nombre, danos para poder establecer tu reino en este mundo, Señor, para que las próximas generaciones no sean como la generación que me tocó a mí, donde tu palabra escasea, donde no hay visión con frecuencia, Señor. Que tu generación sea como la generación de Samuel, donde tu palabra, Señor, estaba presente, donde tu palabra dirigía a una nación entera por medio de un hombre llamado Samuel, Señor. Enamóranos de ti, Señor Jesús. Apasionanos por ti, Señor, de tal manera que estemos dispuestos a derramar nuestra alma, a derramar nuestro corazón, a quedarnos vacíos de nuestros deseos egoístas para poder caminar en tu voluntad, Señor. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén.